Mi hija susurró. Usé tu nombre para gastar 20,000. Sentí que mi alma se helaba cuando el abogado mostró mi verdadero plan. Hay palabras que te parten en dos, que te dejan sin aire, sin suelo bajo los pies. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogando. Me llamo Carmen Leticia Vázquez. Tengo 64 años y vivo en una casita de adobe en Puebla, México, cerca del Mercado El Carmen. Cada mañana me despierto a las 5:30 con el primer canto del gallo del vecino. Me pongo mi delantal azul desteñido, el mismo que uso desde hace 15 años, y preparo café en mi olla de barro que heredé de mi madre. El vapor que sale de la cocina se mezcla con el aroma de tortillas recién hechas de la tortillería de la esquina, y por un momento, todo parece normal. Pero ya nada es normal desde aquella tarde de octubre. Estaba sentada en mi pequeña sala, tejiendo un suéter rosa para mi nieta Sofía, cuando mi hija Paloma entró sin tocar. Así siempre ha sido ella, irrumpiendo en mi espacio como si fuera dueña de todo lo que toco. Llevaba puesto un vestido nuevo, de esos caros que venden en las plazas comerciales de la ciudad, y sus zapatos brillaban como si recién los hubiera comprado. «Mamá», me dijo con esa voz suave que usaba cuando era niña y había roto algo. «Necesito decirte algo». Dejé las agujas sobre la mesa de centro. Esa mesa de madera que mi difunto esposo Ramón había hecho con sus propias manos antes de morir. Sus dedos nerviosos jugaban con la correa de su bolsa de piel. Una bolsa que yo sabía que costaba más que mi gasto de 2 meses. «Dime, mija», le respondí, sin imaginar que esas 2 palabras serían las últimas que pronunciaría como la madre confiada que siempre había sido. «Usé tu nombre para gastar 20,000 pesos», susurró, tan bajito que por un momento pensé que había escuchado mal. El estambre rosa se me cayó de las manos y rodó hasta perderse debajo del sofá. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Las manos me empezaron a sudar y sentí como si el aire de mi propia sala se hubiera vuelto denso, irrespirable. «¿Qué dijiste?», logré preguntar, aunque mi voz sonaba como la de una extraña. «Mamá, no te pongas así. Era para la escuela de Sofía, para inscribirla en esa primaria privada que tanto nos gusta, y también para unos cursitos de computación que necesitaba tomar. Tú sabes que Jorge no está ganando bien en la fábrica, y yo... Bueno, tú nunca usas tu crédito». Ahí estaba. La justificación. La excusa envuelta en el papel dorado del bien de la familia. Pero lo que más me dolió no fueron los 20,000 pesos. Lo que me partió el alma fue la frialdad con la que me lo dijo, como si estuviera comentando el clima o pidiendo permiso para usar mi baño, como si mi nombre, mi firma, mi credibilidad fueran cosas suyas que había decidido tomar prestadas. «Paloma, yo no entiendo. ¿Cómo pudiste firmar con mi nombre? ¿Cómo conseguiste...?» «Ay, mamá, no seas dramática. Tengo tu credencial de elector desde hace años, ¿te acuerdas? Me la diste para que te ayudara con unos trámites cuando te operaron de la vesícula. Y bueno, tu firma, la he visto tantas veces en todos los papeles que me has firmado. Claro, mi credencial, los trámites que yo, en mi ingenuidad, le había encomendado porque confiaba en ella más que en mí misma. Y mi firma, esa firma temblorosa que estampaba en cada carta de recomendación que me pedía, en cada aval que necesitaba, en cada documento que llegaba a casa dirigido a ella pero que terminaba firmando yo, porque era más fácil. Recordé en ese momento todas las veces que Paloma había llegado con papeles en las manos. «Mira, ma, necesito que me firmes esto para la escuela de Sofía». «Ay, ma, nada más ponme tu firma aquí. Es para un seguro». «Mamá, ayúdame con este papelito. Es algo del trabajo». Y yo, confiada, siempre confiada, firmando sin leer, porque una madre no desconfía de su hija. «¿Y cuándo pensabas decirme?», le pregunté, mientras las lágrimas comenzaban a quemar mis ojos. «Pues, ya te dije. Y no pasa nada, ma. Yo voy a pagarlo. Son pagos chiquitos, como de 1,000 pesos al mes. Tú ni te vas a enterar. 1,000 pesos al mes». Para ella, que trabajaba en una oficina del gobierno y tenía 2 sueldos en casa, era poquito. Para mí,
que vivía con mi pensión de viuda de 3,500 pesos mensuales. Representaba una tercera parte de todo lo que tenía para comer, para los medicamentos de mi presión, para el gas, para la luz. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en mi cama individual, mirando el techo que Ramón había pintado de blanco hace 20 años y que ahora tenía manchas de humedad que parecían nubes grises. En la penumbra de mi cuarto, iluminado apenas por la luz de la calle que se colaba entre las cortinas descoloridas, comencé a recordar. Recordé cuando Paloma tenía 8 años y se enfermó de neumonía. Yo vendí mis 2 gallinas ponedoras para pagar el hospital privado porque en el Seguro Social no había medicinas. Recordé cuando cumplió 15 años y yo trabajé doble turno en la fábrica de tortillas para pagarle la fiesta que tanto quería, con mariachi y todo. Recordé cuando se casó, y yo empeñé los aretes de oro que me había regalado Ramón para pagar el vestido de novia que había visto en una revista. Recordé cuando nació Sofía, mi nieta adorada, y yo me mudé a su casa por 3 meses para ayudarla con el bebé, cocinando, lavando, cargando a la niña en las madrugadas para que Paloma pudiera descansar. Todos esos recuerdos me abrazaron esa noche como un rebozo de memorias, pero ya no me daban calor, me daban frío, porque ahora entendía que para Paloma, yo nunca había sido su madre, había sido su recurso, su banco personal, su firma disponible. Al día siguiente, cuando salí a comprar las verduras al mercado, doña Esperanza, que vende chiles en el puesto de junto, me saludó como siempre. «Buenos días, doña Carmen. ¿Cómo está?» «Bien, doña Esperanza. Gracias». Pero no estaba bien. Mientras escogía jitomates y pesaba cebollas, me sentía como una extraña en mi propia vida, como si alguien hubiera tomado mi identidad y la estuviera usando para cosas que yo no sabía, no entendía, no había autorizado. Esa tarde, cuando Paloma vino a visitarme con Sofía, traía una actitud diferente, más cariñosa de lo normal. «Ma, te traje unos tamales de dulce que sé que te gustan», me dijo, extendiéndome una bolsa de plástico. «Y mira, Sofía quiere quedarse contigo esta noche, ¿verdad, mi amor?» Mi nieta de 7 años asintió con esa sonrisa que siempre lograba derretir cualquier enojo que pudiera tener. Pero por primera vez en mi vida, me pregunté si este gesto dulce de Paloma escondía algo más, si estos tamales venían con un precio que yo todavía no conocía. Los días siguientes se convirtieron en una tortura silenciosa. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba pensando que podría ser el banco. Cada sobre que llegaba por correo lo abría con las manos temblorosas, esperando encontrar más sorpresas desagradables. Pero lo que más me dolía era ver a Paloma llegar a mi casa como si nada hubiera pasado, con esa sonrisa fingida y esos regalitos baratos que compraba para compensar lo que había hecho. «Ma, te traje unas flores del mercado», me decía, poniendo un ramo de claveles marchitos en un florero. «Ya no estás molesta conmigo, ¿verdad? Ya te dije que yo voy a pagar todo». Pero yo había comenzado a notar cosas que antes pasaba por alto, como la forma en que revisaba mi correspondencia cuando venía de visita, tomando cartas y guardándolas en su bolsa para ayudarme con los trámites, como la manera en que me preguntaba sobre mis ahorros, mis ingresos, mis gastos, siempre con esa preocupación falsa de «quiero asegurarme de que estés bien, ma». Una tarde, mientras Sofía jugaba en el patio con las gallinas que había vuelto a comprar, Paloma se acercó a mí con una carpeta en las manos. «Mira, ma, aquí tengo todos los papeles del préstamo. Son muy sencillos, solo son 12 pagos de 1,000 pesos. Yo ya hablé con el banco y les dije que tú ibas a seguir haciéndote cargo». «¿Cómo que yo me voy a hacer cargo?», le pregunté, sintiendo cómo la sangre se me subía a la cabeza. «Ay, ma, pues es tu nombre el que está en el contrato. Yo no puedo cambiar eso ahora. Pero tranquila, yo te voy a dar el dinero cada mes para que tú lo pagues». Ahí estaba otra vez, la manipulación envuelta en lógica retorcida. Ella había usado mi nombre sin mi consentimiento, pero ahora resultaba que era mi responsabilidad porque mi nombre aparecía en los papeles. «Paloma, yo no tengo 1,000 pesos extra cada mes. Mi pensión apenas me alcanza para comer y mis medicinas. Por eso te digo que yo te voy a ayudar, ma. No seas tan dramática. Dramática.
Esa palabra que usaba siempre que yo expresaba cualquier preocupación, cualquier dolor, cualquier necesidad. Dramática por preocuparme por mi salud. Dramática por querer saber en qué se había gastado mi dinero. Dramática por no aceptar callada que hubiera falsificado mi firma. Esa noche, mientras preparaba mi té de manzanilla antes de dormir, recordé una conversación que había tenido con mi comadre Remedios la semana anterior. Estábamos sentadas en su portal, desyemando frijoles, cuando ella me contó sobre su hijo Roberto. Ay, comadre, ese muchacho me tiene loca. Siempre viene con que necesita dinero para esto, para lo otro. Ya le presté como 20,000 pesos en los últimos 2 años. Y cuando le pido que me pague, se enoja conmigo. Me dice que soy su madre, que las madres no le cobran a los hijos. En ese momento, yo había asentido con comprensión, pero también con cierta superioridad silenciosa. Pensé, qué bueno que mi Paloma no es así. Ahora me daba cuenta de que mi Paloma era peor. Al menos el hijo de Remedios pedía el dinero. El mío simplemente lo tomaba. Al día siguiente, decidí hacer algo que nunca había hecho. Revisar mis papeles importantes. Busqué en el cajón donde guardaba mis documentos y encontré cosas que me helaron la sangre. Había fotocopias de mi credencial de elector que yo no recordaba haber hecho. Había copias de mi acta de nacimiento. Había un estado de cuenta de un banco que yo no recordaba haber abierto. Con las manos temblando, examiné ese estado de cuenta. Mi nombre, mi dirección, pero movimientos que yo no reconocía. Retiros de cajeros automáticos en lugares donde yo nunca había estado. Compras en tiendas departamentales donde yo jamás compraría nada porque todo era demasiado caro. Llamé al banco. Después de esperar media hora en la línea, logré hablar con una señorita que me explicó que efectivamente, esa cuenta estaba a mi nombre, pero que había sido abierta hacía 2 años por una persona autorizada, que presentó todos mis documentos originales. ¿Y quién fue esa persona autorizada?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Lo siento, señora, pero esa información es confidencial. Pero puedo decirle que en nuestros registros aparece que esa persona tiene una relación familiar directa con usted. Colgué el teléfono y me senté en mi silla favorita, esa silla mecedora donde Ramón me había dado tantos abrazos cuando estaba embarazada de Paloma. Me mecí lentamente, sintiendo cómo el mundo se tambalea bajo mis pies. No era solo el préstamo de 20,000 pesos, era toda una red de mentiras, de documentos falsificados, de mi identidad siendo usada sin mi conocimiento. ¿Cuántas cuentas más habría? ¿Cuántas deudas más existirían con mi nombre? Esa tarde, cuando Paloma llegó con Sofía, yo ya había tomado una decisión. Mija, necesito que me regreses mi credencial de elector, le dije, tratando de mantener la voz calmada. ¿Para qué la quieres, ma? Si tú nunca sales de la casa. La quiero porque es mía. Ay, ma, pero si yo la cuido mejor que tú. ¿Te acuerdas la vez que perdiste tu cartera en el mercado? Por poco y pierdes todos tus documentos. Ahí estaba de nuevo. La manipulación. Convertir mi descuido de una ocasión en una incapacidad permanente. Usar mi edad, mi ocasional distracción, como excusa para controlar aspectos fundamentales de mi identidad. Paloma, quiero mi credencial, y quiero las copias de todos mis documentos que tengas. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan rara últimamente? Yo tengo esos papeles para ayudarte, para cuando necesites algún trámite. ¿No te acuerdas de lo difícil que era antes, cuando tenías que ir tú sola a hacer las cosas? Era cierto. Había ocasiones en que yo me sentía perdida en las oficinas gubernamentales, con todos esos formularios y requisitos que cambiaban constantemente. Y Paloma había sido tan eficiente, tan capaz de resolver todo por mí. Pero ahora me daba cuenta de que esa ayuda había venido con un precio que yo no sabía que estaba pagando. No me importa si es difícil, le dije, sintiendo una firmeza en mi voz que me sorprendió a mí misma. Son mis documentos y los quiero de vuelta. El rostro de Paloma cambió. Por primera vez en mucho tiempo, vi en sus ojos algo que no había visto antes. Preocupación real. No por mí, sino por sí misma. Está bien, ma. Pero no entiendo por qué estás siendo tan desconfiada conmigo. Yo soy tu hija. Todo lo que hago es para ayudarte. Esa noche, después de que se fueron, me quedé despierta hasta muy tarde,
mirando por la ventana de mi cocina hacia el callejón donde habían crecido mis hijos, donde había tendido miles de pañales, donde había platicado con las vecinas sobre nuestras alegrías y nuestras penas. Me pregunté cuándo había comenzado todo esto, cuándo Paloma había dejado de verme como su madre y había comenzado a verme como su oportunidad. ¿Había sido gradual? ¿Tan sutil que yo no me había dado cuenta? ¿O había un momento específico en que ella había tomado la decisión consciente de usar mi confianza en su contra? Recordé todas las veces que había dicho sí, sin preguntar, todas las firmas que había puesto sin leer, todos los favorcitos que había hecho porque era más fácil para ella. Y me di cuenta de que yo había sido cómplice de mi propia victimización, no por maldad, sino por amor ciego. Al día siguiente, temprano en la mañana, tomé una decisión que me aterraba, pero que sabía que era necesaria. Me vestí con mi vestido más formal, ese azul marino que usaba para las bodas y los funerales. Me peiné cuidadosamente y salí de mi casa rumbo al centro de Puebla. Era hora de averiguar exactamente qué había hecho mi hija con mi nombre, y más importante aún, era hora de comenzar a protegerme de la persona en quien más había confiado en el mundo. La oficina del licenciado Mendoza quedaba en el segundo piso de un edificio colonial en el centro de Puebla, cerca de la catedral. Subí esas escaleras de mármol gastado, sintiendo como si cada escalón me pesara más que el anterior. El abogado era un hombre mayor, de unos 70 años, con lentes gruesos y una paciencia infinita para explicarle las cosas a una vieja ignorante como yo. «Señora Vázquez», me dijo después de revisar los papeles que le llevé, «me temo que su situación es más compleja de lo que usted imagina». Puso sobre su escritorio de madera varios documentos que yo no reconocía. Mi nombre aparecía en todos, pero la letra no era mía. Aquí tenemos 3 préstamos personales por un total de 58,000 pesos, una tarjeta de crédito con un adeudo de 22,000 pesos, y esta cuenta de cheques que ha tenido varios sobregiros importantes. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. 58,000 pesos. Más dinero del que yo había visto junto en toda mi vida. Pero yo no firmé nada de eso, logré susurrar. Lo sé, señora. Es evidente que alguien imitó su firma. Pero legalmente, usted es responsable hasta que podamos demostrar el fraude. ¿Y eso? Bueno, va a tomar tiempo. El abogado me explicó que necesitaríamos hacer una denuncia penal, contratar peritos en grafología, juntar pruebas de que yo no tenía conocimiento de esas operaciones. Todo eso costaría dinero que yo no tenía y tiempo que no sabía si mi corazón podría resistir. Y mientras tanto, ¿qué pasa conmigo?, pregunté, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a quemarme los ojos. Mientras tanto, señora, los bancos pueden embargarle sus bienes, su casa, sus muebles, cualquier cuenta que tenga a su nombre. Mi casa. La casita que Ramón y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo, pagándola peso por peso durante 20 años. La casa donde habían nacido mis recuerdos más preciados, donde había criado a Paloma, donde pensaba morir en paz. Salí de la oficina del abogado caminando como sonámbula. El sol de la tarde me lastimaba los ojos, y los ruidos de la ciudad, los claxones, las voces de los vendedores ambulantes, la música que salía de las tiendas, me parecían irreales, como si yo estuviera viendo todo desde muy lejos. Llegué a mi casa al caer la tarde, y me encontré con una sorpresa que me terminó de quebrar por dentro. Paloma estaba sentada en mi sala, pero no estaba sola. Jorge, su esposo, estaba con ella, y ambos tenían esa expresión seria que pones cuando vas a dar malas noticias. «Ma, ¿dónde andabas? Te estuvimos esperando horas», me dijo Paloma con un tono de reproche, como si yo fuera una niña que había llegado tarde a casa. Fui a resolver unos asuntos, respondí, dejando mi bolsa sobre la mesa. «¿Qué asuntos?» «Ma, últimamente andas muy rara. Jorge y yo estamos preocupados por ti». Ahí estaba, la inversión de papeles. Ahora resulta que ella estaba preocupada por mí, cuando yo acababa de descubrir que me había robado la identidad y me había metido en deudas por 80,000 pesos. Jorge, que siempre había sido un hombre callado, tomó la palabra. «Doña Carmen, con todo respeto,
Paloma me contó del problema del préstamo. Y bueno, nosotros hemos estado pensando, tal vez sería mejor que usted se viniera a vivir con nosotros. ¿Cómo? Pregunté, sin entender bien lo que estaba escuchando. Mire, doña Carmen, continuó Jorge, evitando mirarme a los ojos. Esta casa ya está muy grande para usted sola. Y con los gastos del préstamo, pues va a ser difícil mantenerla. Si usted se viene con nosotros, podemos rentar esta casa y con esa renta pagar las deudas. Paloma asintió con entusiasmo falso. Sí, ma, sería perfecto. Tú estarías con nosotros, con Sofía. Y esta casa no se perdería, nada más la rentaríamos tantito hasta que se arregle todo el problema del dinero. Sentí como si el suelo se abriera debajo de mis pies. No solo me habían robado mi identidad y mi crédito, ahora querían quitarme mi casa también. No, les dije, sorprendiéndome de la firmeza de mi propia voz. Esta es mi casa, y no me voy a ir. El rostro de Paloma cambió inmediatamente. Ay, ma, no seas terca. ¿No ves que estamos tratando de ayudarte? Si sigues así, te van a quitar la casa de todas formas. Pero por lo menos así la familia se queda con ella. La familia. Como si Jorge y ella fueran toda mi familia. Como si Sofía no tuviera derechos. Como si mis años de trabajo y sacrificio no valieran nada. Mamá, continuó Paloma, usando ahora ese tono de voz que usaba cuando era niña y quería convencerme de algo. Piénsalo bien. Tú ya estás grande. ¿Qué pasa si te enfermas y no hay nadie aquí para cuidarte? ¿Qué pasa si te caes en el baño o se te olvida apagar la estufa? Todas mis inseguridades sobre mi edad, sobre mi capacidad de cuidarme sola, sobre mi futuro, fueron lanzadas contra mí como armas. Era una estrategia calculada para hacerme sentir inútil, dependiente, incapaz de tomar mis propias decisiones. Además, agregó Jorge, nosotros ya hablamos con un señor que está interesado en rentar. Está dispuesto a pagar 4,000 pesos mensuales. Con eso y un poquito más que nosotros pongamos, se puede ir pagando todo. 4,000 pesos mensuales. Más de lo que yo recibía de pensión. Mi casa valía más del alquiler que yo podía pagar para vivir en ella. ¿Y yo dónde voy a dormir en su casa? Pregunté, aunque ya sabía que no quería escuchar la respuesta. Pues en el cuartito de la azotea, ma. Jorge le va a poner un baño pequeñito y va a quedar muy bonito. Vas a estar muy cómoda. El cuartito de la azotea, donde guardaban las cosas viejas, las herramientas rotas, las decoraciones navideñas que ya no usaban. Ese era el lugar que habían pensado para mí. Entre los trastos inservibles. No, repetí. Esta es mi casa y no me voy. Paloma se levantó del sofá con brusquedad. ¡Ay, mamá! No entiendes nada. Estamos tratando de salvarte y tú nada más te pones difícil. Siempre has sido igual de terca. Paloma, no me grites, le dije, sintiendo como mi propia voz comenzaba a quebrarse. Te grito porque no entiendes. Por tu culpa todos estamos en problemas. Por no cuidar tus papeles. Por ser tan descuidada. Por no saber manejar tu dinero. Ahí estaba, la verdad, saliendo por fin. Era culpa mía por confiar en ella. Era culpa mía por no ser lo suficientemente inteligente para manejar mis propios asuntos. Era culpa mía por ser vieja, por ser ignorante, por ser una carga. Jorge se levantó también. Doña Carmen, nosotros no queremos pelear, pero tiene que entender que esta es la única solución. Si usted no coopera, todos vamos a salir perdiendo. Después de que se fueron, me quedé sentada en mi sala hasta muy tarde. La casa estaba en completo silencio, pero mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones que no podía controlar. Me levanté y caminé por cada cuarto de mi casa, tocando los muebles que Ramón y yo habíamos comprado poco a poco, las paredes que habíamos pintado juntos, los rincones donde habían pasado los momentos más importantes de mi vida. En el cuarto de Paloma, que yo había mantenido exactamente igual desde que se casó, por si algún día quería regresar, encontré cosas que me llamaron la atención. Cajas de zapatos llenas de papeles que yo no había visto antes. Las abrí con manos temblorosas. Eran más estados de cuenta, más contratos, pero no solo a mi nombre. También había papeles con el nombre de mi hermana Rosa, que había muerto el año pasado, facturas de tiendas caras, recibos de hoteles, comprobantes de compras que costaban más que mi gasto de varios meses.
Mi hija no solo me había robado a mí, también había usado el nombre de mi hermana muerta para conseguir más créditos, más préstamos, más formas de vivir una vida que no podía pagar con su propio trabajo. Me senté en la cama que había sido de Paloma cuando era niña, y comencé a llorar como no había llorado desde el funeral de Ramón. Pero estas no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, de decepción, de una traición tan profunda que me dolía hasta los huesos. Esa noche, mientras trataba de dormir en mi propia cama que ahora se sentía extraña y fría, tomé una decisión que me aterraba pero que sabía que era necesaria. Al día siguiente iba a regresar con el licenciado Mendoza, pero esta vez no iba a ir como víctima. Iba a ir como una mujer que había decidido pelear. Al día siguiente, antes de que saliera el sol, ya estaba despierta. Había pasado toda la noche dándole vueltas a lo que había encontrado en el cuarto de Paloma. Los papeles con el nombre de mi hermana Rosa me habían revuelto el estómago de una manera que no podía explicar. Rosa, mi hermana menor, que había muerto de cáncer hace apenas un año. Rosa, que había trabajado toda su vida limpiando casas para mantener a sus 3 hijos. Rosa, que se fue de este mundo sin un peso en los bolsillos, pero con la dignidad intacta. Y ahora resulta que Paloma había usado su nombre, su identidad, para seguir gastando dinero que no era suyo. Me vestí rápido y salí rumbo a la casa de mi compadre Alberto, el esposo de Rosa. Vivía solo desde que ella murió, en una casita pequeña pero siempre limpia en la colonia La Paz. Cuando toqué su puerta a las 7 de la mañana, me abrió con los ojos hinchados de sueño, pero en cuanto vio mi cara supo que algo grave pasaba. Comadre Carmen, ¿qué le pasa? Se ve usted muy pálida. Compadre, necesito enseñarle algo. ¿Podemos platicar? Me invitó a pasar y me preparó un café aguado en una taza despostillada. Le mostré los papeles que había encontrado con el nombre de Rosa. Vi cómo su rostro se iba transformando mientras leía, cómo sus manos empezaron a temblar igual que las mías. No puede ser, comadre. Rosa nunca tuvo tarjetas de crédito, nunca pidió préstamos. Nosotros siempre vivimos al día, pero nunca debimos nada. Lo sé, compadre. Por eso necesito preguntarle, ¿Paloma vino a visitarlo después del funeral de Rosa? ¿Le pidió algunos documentos de ella? Alberto se quedó pensando, rascándose la cabeza canosa. Sí, comadre. Ahora que lo dice, vino como a los 2 meses. Me dijo que usted la había mandado a pedirme las actas de defunción para unos trámites del seguro. Se llevó varios papeles de Rosa, su acta de nacimiento, su CURP, hasta su credencial de elector. Ahí estaba. Paloma había usado el dolor de Alberto, su confianza en la familia, para robar la identidad de una mujer que ya no se podía defender. ¿Y nunca le llegó correspondencia rara? ¿Estados de cuenta, cartas de bancos? Pues fíjese que sí, comadre. Pero Paloma me dijo que no me preocupara, que eran papeles de trámites que se habían quedado pendientes. Ella misma se llevaba las cartas para resolverlas. Mi compadre Alberto, de 75 años, que apenas sabía leer, había confiado en la eficiencia de mi hija para manejar cosas que él no entendía. Igual que yo, regresé a mi casa sintiendo un peso enorme en el pecho. No solo había traicionado mi confianza, sino que había profanado la memoria de mi hermana muerta. ¿Qué clase de persona hace algo así? ¿En qué momento mi hija se había convertido en alguien capaz de usar a los muertos para sus estafas? Esa tarde, como si hubiera percibido que algo estaba cambiando en mí, Paloma llegó con una estrategia diferente. Traía a Sofía con ella, mi nieta adorada de 7 años. Y la niña cargaba un dibujo que había hecho en la escuela. «Mira, abuela», me dijo Sofía con esa sonrisa que siempre lograba derretir cualquier enojo que tuviera. «Te dibujé a ti y a mí haciendo tortillas». En el dibujo estábamos las dos en mi cocina, con delantales y grandes sonrisas. La niña había usado todos los colores que tenía. Mi vestido era morado, su pelo café claro, y había dibujado corazones flotando alrededor de nosotras. «Está muy bonito, mi amor», le dije, abrazándola fuerte, respirando el olor a champú para niños de su cabello. «¿Verdad que sí, ma?», intervino Paloma. «Sofía habla mucho de ti en la casa. Siempre pregunta cuándo va a venir a visitarte». Ahí comenzó el nuevo ataque.
usando a mi nieta como escudo emocional. Ma, Jorge y yo hemos estado pensando, si tú te vienes a vivir con nosotros, Sofía estaría súper contenta. Podrías llevarla a la escuela, hacerle de comer, pasar más tiempo con ella. Sofía brincó de emoción. Sí, abuela, estarías en mi casa todos los días. Podríamos ver caricaturas juntas y tú me podrías enseñar a hacer esas galletas tan ricas que haces. Mi corazón se partió. Por supuesto que quería pasar más tiempo con mi nieta. Por supuesto que me encantaría estar cerca de ella todos los días. Pero no a costa de entregarles mi casa, mi independencia, mi dignidad. ¿Es que, mi amor? Le dije a Sofía, tratando de encontrar las palabras correctas. La abuela necesita quedarse en su casita por ahora. ¿Por qué, abuela? ¿Ya no me quieres? Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Paloma había preparado perfectamente la escena. Había instruido a Sofía para que me dijera exactamente lo que más me dolería escuchar. Claro que te quiero, mi vida. Te amo más que a nada en el mundo. Entonces ven a vivir con nosotros, insistió la niña. Y vi en sus ojos la misma manipulación que había aprendido a reconocer en los de su madre. Paloma sonrió con satisfacción falsa. ¿Ves, ma? No pienses solo en ti. Piensa en Sofía. Ella te necesita. Después de que se fueron, me quedé con el dibujo en las manos, mirándolo hasta que se me nublaron los ojos de tanto llorar. Sofía me necesitaba, sí, pero Paloma estaba usando ese amor puro e inocente como chantaje emocional para conseguir lo que quería. Esa noche recibí una llamada que me terminó de convencer de que tenía que actuar rápido. ¿Señora Vázquez? Era una voz de mujer que no reconocí. Sí, soy yo. Habla Leticia Herrera, del Buró de Crédito. La llamamos para informarle que su calificación crediticia ha bajado considerablemente debido a varios pagos vencidos. ¿Está usted al tanto de sus obligaciones pendientes? ¿Cuáles obligaciones? Señora, según nuestros registros, usted tiene atrasos en 3 tarjetas de crédito y 2 préstamos personales. El monto total de sus deudas vencidas es de 96,000 pesos. 96,000 pesos. La cifra había seguido creciendo mientras yo trataba de entender qué estaba pasando. Señora, si no regulariza su situación en los próximos 30 días, los bancos procederán con acciones legales que pueden incluir el embargo de sus bienes. Después de colgar, me senté en mi cocina a hacer cuentas con una libreta vieja y un lápiz. 96,000 pesos. Mi pensión de 3,500 pesos mensuales. Sin gastar un peso en comida, medicinas, luz, agua, gas, me tomarían más de 2 años juntar esa cantidad. Y eso si no siguieran creciendo los intereses. Era matemáticamente imposible. Paloma había creado un problema que yo no podía resolver, por más que quisiera. Al día siguiente llegó Jorge solo a mi casa. Se veía nervioso, sudaba aunque no hacía calor. Doña Carmen, vengo a hablar con usted de hombre a hombre. Diga, Jorge. Mire, el señor que quiere rentar su casa ya no puede esperar más. Necesita una respuesta hoy. Si usted no se decide, él va a buscar otra casa. ¿Y qué va a pasar si no rentamos la casa? Jorge evitó mirarme a los ojos. Pues, los bancos la van a embargar de todos modos, doña Carmen. Al menos así la familia se queda con algo. La familia. Otra vez esa palabra que excluía mis derechos y mis sentimientos. Jorge, déjeme preguntarle algo. ¿Usted sabía lo que estaba haciendo Paloma con mis documentos? Se puso más nervioso todavía. Doña Carmen, Paloma me decía que usted estaba de acuerdo, que le daba pena pedirle dinero directamente, pero que le había dado permiso para usar su crédito. ¿Y usted le creyó? Pues, sí, es mi esposa, y usted siempre ha sido muy generosa con nosotros. Ahí estaba la verdad. Jorge sabía, o al menos sospechaba, pero había preferido creer la versión que más le convenía. Era más fácil pensar que yo era una abuela generosa que mantenía en secreto sus ayudas económicas, que enfrentar la realidad de que su esposa era una ladrona. Jorge, yo nunca di permiso para nada. Ni siquiera sabía que existían esas deudas. Bueno, doña Carmen, pero ya lo que pasó, pasó. Ahora tenemos que ver qué hacemos para solucionarlo. Otra vez la responsabilidad compartida.
Otra vez el tenemos que, cuando él no había perdido nada y yo había perdido todo. Esa tarde, después de que Jorge se fue con las manos vacías, tomé una decisión que me daba tanto miedo como esperanza. Busqué en mi libreta de teléfonos el número del licenciado Mendoza y lo llamé. Licenciado, soy Carmen Vázquez. Quiero que iniciemos la demanda penal. Y también quiero hacer mi testamento. ¿Está usted segura, señora? Nunca he estado más segura de algo en mi vida. La primera vez que dije no fue un martes por la mañana, cuando Paloma llegó a mi casa con una caja de cartón y actitud de quien va a resolver un problema. Llama, no podemos esperar más. Traje esta caja para que vayas empacando tus cosas más importantes. El señor que va a rentar necesita la casa para el sábado. Yo estaba regando mis geranios en el patio, esas flores rojas que había plantado cuando Ramón aún vivía. Dejé la regadera en el suelo y la miré directamente a los ojos. No. ¿Cómo que no, ma? No me voy de mi casa. Y no la voy a rentar. El rostro de Paloma cambió completamente. Era como ver a una persona quitarse una máscara. ¡Ay, mamá, ya basta! No puedes ser tan egoísta. Todos estamos tratando de ayudarte y tú nada más te pones difícil. Egoísta. Ahora resultaba que yo era egoísta por no querer entregarles mi patrimonio después de que me habían robado mi identidad. Paloma, esta es mi casa. La pagué con el trabajo de tu padre y el mío. No la voy a entregar. Pero es que no entiendes. Te van a embargar de todos modos. Al menos así nosotros podemos cuidarla. Si me la van a quitar, que me la quiten. Pero yo no se la voy a regalar a ustedes. Nunca había visto a Paloma tan furiosa. Comenzó a caminar en círculos por mi patio, gesticulando con las manos como loca. No puedo creer que seas tan terca. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿qué han hecho por mí? ¿Robarme? ¿Mentirme? ¿Usar el nombre de mi hermana muerta? Se detuvo en seco. Por primera vez, vi miedo real en sus ojos. ¿De qué hablas? Encontré los papeles, Paloma. Los papeles de Rosa. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Yo no sé de qué hablas, ma. Fui con tu tío Alberto. Me contó cómo le pediste los documentos de Rosa para unos trámites. Me contó cómo te llevabas sus cartas del banco. Paloma se dejó caer en una de las sillas de plástico del patio. Por un momento parecía una niña pequeña que había sido descubierta haciendo travesuras. Ma, yo necesitaba el dinero. La escuela de Sofía es carísima. Jorge no está ganando bien. Teníamos muchos gastos. ¿Y eso te da derecho a robar? No estaba robando. Iba a pagar todo. ¿Con qué dinero, Paloma? Si no tienes para pagar lo que ya debes, ¿de dónde ibas a sacar para pagar más? No tenía respuesta para eso. Se quedó ahí sentada, viendo el piso, jugando con las llaves de su carro. Ma, por favor, si tú nos ayudas con la casa, yo te prometo que voy a arreglar todo. Voy a buscar otro trabajo. Jorge también va a buscar algo mejor. ¿Cuántas veces me has prometido cosas, Paloma? ¿Cuántas veces me has dicho que las cosas van a cambiar? Esta vez es diferente, ma. Te lo juro. No, no es diferente. Y ya no te creo. Se levantó de la silla con brusquedad, tirándola al suelo. Está bien. Si así quieres las cosas, así van a ser. Pero no vengas llorando conmigo cuando te quiten la casa. Y no esperes que Sofía vuelva a visitarte. Esa última frase me dolió más que todo lo demás junto. Usar a mi nieta como castigo, como chantaje final. Paloma, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Si tú usas a Sofía para lastimarme, solo vas a demostrar qué clase de madre eres. ¿Y tú qué clase de abuela eres? Prefieres tu casa vieja antes que el bienestar de tu propia nieta. Prefiero enseñarle a mi nieta que las personas no se pueden aprovechar de los demás sin consecuencias. Paloma se fue dando un portazo que hizo temblar las ventanas. Pero por primera vez en meses, me sentí libre, como si hubiera soltado un peso enorme que llevaba cargando sin darme cuenta. Esa tarde, el licenciado Mendoza me llamó con noticias. Señora Vázquez, tengo los resultados del perito grafólogo. Las firmas de los contratos definitivamente no son suyas. Tenemos bases sólidas para la demanda penal. ¿Y eso qué significa, licenciado? Significa que podemos demostrar que usted fue víctima de fraude. Los bancos van a tener que cancelar las deudas, y su hija va a enfrentar cargos criminales. Cargos criminales. Mi hija podría ir a la cárcel por lo que me había hecho. ¿Cuánto tiempo podría estar presa?
por fraude con ese monto, entre 3 y 5 años. 5 años. Sofía tendría 12 años cuando saliera. Crecería visitando a su madre en prisión. Licenciado, ¿hay alguna manera de resolver esto sin que ella vaya a la cárcel? Bueno, si ella devuelve todo el dinero y paga los daños, podríamos llegar a un acuerdo reparatorio, pero tendría que ser el monto completo. 96,000 pesos. Imposible que Paloma los tuviera. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi casa, tocando cada mueble, cada pared, cada rincón que Ramón y yo habíamos llenado de amor durante tantos años. Por primera vez en mucho tiempo, la casa no se sentía invadida. No se sentía como un lugar donde alguien más tomaba las decisiones. Se sentía mía otra vez. Al día siguiente, para mi sorpresa, llegó Jorge solo, pero esta vez con una actitud completamente diferente. Se veía nervioso, asustado. «Doña Carmen, necesito hablar con usted». «Diga, Jorge. Es que Paloma me contó que usted va a meter demanda». «Doña Carmen, por favor, piénselo bien. Sofía necesita a su mamá. Sofía necesita una mamá que no sea ladrona. Por favor, doña Carmen, yo le propongo algo. Nosotros le devolvemos todo lo que ella gastó, pero poquito a poquito. 500 pesos al mes. Y usted no mete la demanda». ¿500 pesos al mes? Jorge, son 96,000 pesos. A 500 pesos al mes me tardarían 16 años en pagarme. Yo tengo 67 años. Probablemente ya esté muerta cuando terminen de pagar. Bueno, podemos subir a 800. Jorge, yo no quiero que me paguen a plazos. Quiero que esto termine. Quiero que los bancos sepan que no fui yo quien firmó esos papeles. Pero doña Carmen, si usted mete la demanda, Paloma va a ir a la cárcel. Y yo me voy a quedar solo con Sofía. Yo trabajo de albañil. No gano suficiente para mantenerla yo solo. Ahí estaba otra vez. La responsabilidad de toda la familia recayendo sobre mí. Paloma había cometido el crimen, pero yo era quien tenía que cargar con las consecuencias de denunciarla. Jorge, eso debieron pensarlo antes de robarme. Doña Carmen, por favor, hágalo por Sofía. Precisamente por Sofía lo estoy haciendo, para que aprenda que las acciones tienen consecuencias. Jorge se fue tan desilusionado como había llegado Paloma el día anterior. Pero yo me sentía más firme con cada conversación. Cada intento de manipulación me confirmaba que había tomado la decisión correcta. Esa tarde recibí una visita inesperada. Era mi comadre Esperanza, la del mercado, con una olla de mole que olía delicioso. «Comadre, vine a acompañarla un rato. Me dijeron las vecinas que anda usted pasando por momentos difíciles». «Pase, comadre. Se agradece la visita». Nos sentamos en mi cocina y ella sirvió el mole con tortillas calientitas que había traído envueltas en un trapo limpio. «Comadre, no sé bien qué problemas tenga, pero quiero que sepa que aquí me tiene para lo que ocupe. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me ofrecía ayuda sin pedirme nada a cambio. Sin querer usar mi casa, mi dinero, mi firma. Solo la compañía de una amiga verdadera. Gracias, comadre. No sabe cuánto se lo agradezco. ¿Sabe qué, comadre Carmen? A veces la familia no es la que más nos cuida. A veces los extraños resultan mejores que la propia sangre». Esas palabras se me quedaron grabadas. Mientras comíamos el mole más sabroso que había probado en meses, me di cuenta de que no estaba tan sola como creía. Tenía vecinas que me apreciaban, comadres que se preocupaban por mí, gente que me veía como una persona digna de respeto y cariño, gente que no veía en mí una oportunidad de negocio o una fuente de dinero fácil, gente que simplemente me quería por ser quien era. Esa noche, por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla, dormí toda la noche de corrido. Y soñé con Ramón, que me decía que estaba orgulloso de mí, que había tomado las decisiones correctas, que ya era hora de que aprendiera a valorarme como él siempre me había valorado. Al despertar, supe que ya no había vuelta atrás. Iba a seguir adelante con la demanda, pasara lo que pasara. La citación llegó un viernes por la mañana. Un papel oficial con sellos y firmas que convocaba a Paloma a comparecer ante el Ministerio Público para responder por los cargos de fraude y falsificación de documentos. Yo sabía que en ese momento ella estaría recibiéndola también en su casa, y me imaginé su cara de pánico al leer las palabras
proceso penal y posible privación de la libertad. No tuve que esperar mucho para confirmarlo. A las 2 horas estaba tocando mi puerta como una loca, acompañada no solo de Jorge, sino también de su suegra, doña Matilde, una mujer de 80 años que siempre me había tratado con desprecio porque consideraba que Paloma se había rebajado al casarse con un albañil. «Carmen Vázquez», me gritó doña Matilde antes incluso de que terminara de abrir la puerta. «¿Cómo se atreve a meter a la cárcel a la madre de su propia nieta?» «Buenos días, doña Matilde», respondí con la mayor calma posible. «Pasen, si gustan. No venimos de visita», siguió gritando la anciana. «Venimos a exigirle que retire esa demanda ridícula». Paloma estaba detrás de ella, llorando de manera teatral, con los ojos hinchados y el maquillaje corrido. Jorge se veía como si hubiera dormido en la calle. «Ma», sollozó Paloma, «¿cómo pudiste hacerme esto? Soy tu hija. Precisamente porque eres mi hija esperaba que no me robaras». «Ella no le robó nada», intervino doña Matilde. «Los hijos tienen derecho a usar el crédito de los padres. Para eso existe la familia». «¿Ah, sí?», le pregunté, sintiendo como la rabia comenzaba a hervirme en el pecho. «¿Y usted le ha dado permiso a Jorge para usar su nombre en préstamos bancarios? Eso es diferente. Yo no tengo obligación de mantener a nadie». «Yo tampoco, doña Matilde. Ya cumplí criando a mi hija. Ya pagué por su educación, su comida, su ropa durante 18 años. No tengo obligación de seguir pagando por sus caprichos a los 40. «No son caprichos», gritó Paloma. «Era para la educación de Sofía. Era para cosas necesarias. La ropa de marca era necesaria. Los viajes a Cancún eran necesarios. Las cenas en restaurantes caros eran necesarias». Paloma se quedó callada porque sabía que yo había visto los estados de cuenta, que conocía exactamente en qué se había gastado mi dinero. Jorge se atrevió a hablar por primera vez. «Doña Carmen, por favor, podemos llegar a un arreglo. Mi mamá está dispuesta a vender un terrenito que tiene para ayudarnos a pagarle». Miré a doña Matilde, que de repente ya no se veía tan segura de sí misma. «¿Es cierto eso, doña Matilde? ¿Va a vender su terreno para pagar lo que su nuera me robó?» «Bueno, podríamos, tal vez, porque si va a vender su terreno, que sea para pagarme los 96,000 pesos completos, más los daños y perjuicios, más los gastos del abogado. Si no, no hay trato». «¡96,000 pesos!», exclamó doña Matilde. «Pero si mi terreno vale como 30,000, entonces no alcanza, ¿verdad?». Paloma se dejó caer en mi sofá como si fuera a desmayarse. «Ma, no puedo ir a la cárcel. Sofía me necesita. ¿Qué va a pasar con mi hija si a mí me meten presa? Debiste pensar en eso antes de firmar con mi nombre». «Mamá, por favor». Ahora estaba de rodillas en mi sala, con las manos juntas como si estuviera rezando. «Te prometo que nunca más voy a hacer algo así. Te juro por lo más sagrado. Como cuando me prometiste que ibas a pagar el primer préstamo y en lugar de eso sacaste más dinero de mi cuenta. Eso fue diferente». «No, Paloma, todo es igual. Tú prometes, yo creo. Tú me vuelves a traicionar». Doña Matilde se acercó a mí con una expresión que trataba de ser conciliadora, pero que solo lograba verse falsa. «Carmen, seamos razonables. Usted ya es una señora mayor, vive sola, no necesita tanto dinero. Paloma es joven, tiene una niña que mantener, un futuro por delante. No puede arruinar su vida por esto. ¿Mi vida no tiene valor, doña Matilde? ¿Por ser vieja tengo menos derecho a que me respeten? No es eso lo que estoy diciendo. Sí es exactamente lo que está diciendo. Que porque soy vieja, mi dignidad no importa. Que porque vivo sola, mi tranquilidad no vale nada. Que porque no tengo un futuro largo por delante, puedo sacrificarme por los caprichos de otros». Jorge intentó mediar. «Doña Carmen, mi mamá no quiso decir eso. Es que todos estamos muy nerviosos». «Pues yo también estoy nerviosa, Jorge. He estado nerviosa desde el día que descubrí que mi propia hija me había robado. He estado nerviosa cada vez que suena el teléfono pensando que pueden ser los bancos. He estado nerviosa cada noche preguntándome si voy a amanecer sin casa». «Pero, doña Carmen», insistió Jorge, «usted sabe que nosotros nunca dejaríamos que se quedara en la calle». «Ah, ¿no? ¿Cómo no dejaron que me enterara de las deudas? ¿Cómo no dejaron que decidiera sobre mi propia casa?».
Paloma se levantó del sofá con una energía renovada, como si hubiera encontrado una nueva estrategia. ¿Sabes qué, Ma? Tienes razón, fui una mala hija. Te traicioné. Pero si me metes a la cárcel, tú también vas a sufrir, porque Sofía va a crecer odiándote. Va a saber que su abuela prefirió destruir a su familia antes que perdonar un error. No fue un error, Paloma. Fueron múltiples delitos cometidos durante meses. Llámalo como quieras. Pero Sofía nunca te va a perdonar que hayas mandado a su madre a la cárcel. Nunca más vas a tener una nieta. Esa amenaza me dolió profundamente, pero también me hizo ver con claridad total quién era realmente mi hija. Una persona capaz de usar el amor de una niña inocente como arma de chantaje emocional. ¡Paloma!, le dije, levantándome de mi silla y caminando hacia la puerta. Si tú le enseñas a mi nieta a odiarme por defender mis derechos, solo vas a estar demostrando qué clase de madre eres. Y algún día, cuando Sofía sea grande, va a entender la diferencia entre una abuela que se respetó a sí misma y una madre que usó a su propia hija para manipular a otros. Estás loca si crees que Sofía va a entender algo de esto. Tal vez no ahora, pero cuando tenga mi edad, cuando ella misma sea víctima de alguien que abuse de su confianza, va a entender por qué su abuela no se dejó pisotear. Abrí la puerta y me hice a un lado. Los voy a tener que pedir que se vayan de mi casa. ¡No puedes corrernos!, gritó doña Matilde. ¡Somos familia! La familia se respeta, doña Matilde. Ustedes no me respetan. Por lo tanto, no son mi familia. Jorge fue el primero en salir, arrastrando los pies y evitando mirarme a los ojos. Doña Matilde lo siguió, murmurando maldiciones entre dientes. Paloma fue la última en moverse. «Ma», me dijo desde la puerta. «Última oportunidad. Si retiras la demanda, yo te prometo que vamos a arreglar las cosas. Podemos empezar de nuevo». «Paloma, yo ya empecé de nuevo. Empecé el día que dejé de permitir que me robaran. Está bien, pero recuerda que tú escogiste esto. Cuando estés sola, cuando ya nadie venga a visitarte, cuando te mueras sin que nadie se entere, recuerda que fue tu decisión». Cerré la puerta detrás de ella y por primera vez en mucho tiempo, el silencio de mi casa no se sintió como soledad, se sintió como paz. Esa noche cené el mole que me había sobrado de la visita de mi comadre Esperanza. Mientras comía, me di cuenta de que ya no tenía miedo. No tenía miedo de quedarme sola. No tenía miedo de que me criticaran. No tenía miedo de las consecuencias de defenderme. Por primera vez en 67 años, me sentía completamente libre. Llamé al licenciado Mendoza. «Licenciado, soy Carmen Vázquez. Quiero confirmarle que vamos a proceder con la demanda, sin ningún tipo de arreglo. ¿Está usted completamente segura, señora?» «Nunca he estado más segura de algo en mi vida». «Muy bien. Mañana presentamos la demanda formal ante el Ministerio Público». Después de colgar, me serví una taza de té de manzanilla y me senté en mi patio a ver las estrellas. Hacía mucho tiempo que no las veía tan brillantes, tan claras, tan hermosas. Me di cuenta de que no eran las estrellas las que habían cambiado. Era yo la que finalmente había limpiado las nubes de mi vista. Los días que siguieron fueron los más silenciosos de mi vida adulta, pero también los más tranquilos. Por primera vez en años, nadie llegaba a mi puerta con problemas que resolver, papeles que firmar o favores que pedir. Mi teléfono ya no sonaba con voces desesperadas pidiendo dinero prestado o explicaciones que nunca llegaban. Era como si hubiera construido una burbuja de paz alrededor de mi casa, y por primera vez, esa burbuja era completamente mía. El martes por la mañana, mientras regaba mis geranios que habían comenzado a florecer de nuevo, se acercó mi vecina doña Lupe, una mujer de mi edad que siempre me había saludado cordialmente, pero con quien nunca había tenido conversaciones profundas. «Buenos días, doña Carmen. ¿Cómo ha estado?» «Buenos días, doña Lupe. Muy bien. Gracias». Se acercó más, con esa expresión que pones cuando quieres decir algo importante, pero no sabes cómo empezar. «Doña Carmen, perdone que me meta donde no me llaman, pero he notado que ya no viene su hija a visitarla». «No, ya no viene. ¿Pasó algo? Porque si necesita platicar con alguien...» «Bueno, yo también tengo problemas con mis hijos».
A veces ayuda a hablar. La invité a pasar a mi cocina y le preparé café. Por primera vez en mi vida, le conté a alguien que no fuera un abogado la historia completa de lo que había pasado. Doña Lupe escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, y cuando terminé, suspiró profundamente. «Ay, doña Carmen, qué valor el suyo. Yo no sé si habría podido hacer lo mismo. ¿Por qué no? Pues porque uno siempre piensa que los hijos son lo más importante, que hay que perdonarles todo, aguantarles todo, porque son la sangre de uno. Doña Lupe, ¿usted sacrificaría a su nieta por su hijo? ¿Cómo dice? ¿Que si su hijo le hiciera daño a su nieta, usted lo protegería o protegería a la niña? Pues a la niña, por supuesto. ¿Y por qué cuando el hijo le hace daño a la madre, tenemos que proteger al hijo? Doña Lupe se quedó pensando un largo rato, mirando su taza de café. Nunca lo había visto así, doña Carmen. Tiene usted mucha razón. Esa conversación me hizo darme cuenta de algo importante. Durante años, yo había creído que ser buena madre significaba sacrificarme infinitamente por Paloma, sin límites, sin condiciones. Pero nunca me había preguntado qué clase de hija estaba criando con esos sacrificios ilimitados. El viernes, el licenciado Mendoza me llamó con buenas noticias. Señora Carmen, el Ministerio Público ha aceptado nuestra demanda. Su hija tendrá que comparecer la próxima semana. Además, los bancos ya fueron notificados del fraude y han suspendido todos los cobros mientras se resuelve el caso. ¿Eso qué significa, licenciado? Significa que ya no tiene que preocuparse por los embargos. Los bancos reconocen que usted fue víctima de un delito. Por primera vez desde que había empezado esta pesadilla, sentí que podía respirar completamente. Ya no tenía que mirar por encima del hombro esperando que llegaran a quitarme mis cosas. Ya no tenía que revisar obsesivamente mi correspondencia buscando nuevas amenazas. Esa tarde decidí hacer algo que no hacía desde que Ramón había muerto. Salí a caminar por mi barrio sin ningún propósito específico, solo para caminar, para ver mi colonia con ojos nuevos, para recordar por qué amaba este lugar donde había vivido la mayor parte de mi vida. Pasé por la tienda de don Rodrigo, donde siempre compraba mis verduras. Él me saludó con la sonrisa de siempre. «Doña Carmen, ¿cómo está? Se ve usted muy contenta». «Estoy bien, don Rodrigo. Muy bien. Me da mucho gusto escucharla. Hacía tiempo que no la veía tan animada». Seguí caminando hasta llegar al parquecito donde solía llevar a Sofía cuando era más pequeña. Me senté en una de las bancas y observé a las mamás jóvenes jugando con sus hijos. Una de ellas, una muchacha de unos 28 años, tenía dificultades para controlar a dos niños pequeños que corrían en direcciones opuestas. «¿Necesita ayuda?», le ofrecí. «Ay, señora, sí, por favor. Es que se me escapan y no puedo con los dos». Ayudé a la joven mamá a cuidar a sus niños por una hora. Mientras los pequeños jugaban en los columpios, ella me contó sus preocupaciones. Su esposo trabajaba doble turno. Ella estaba estudiando por las noches para terminar la secundaria. Sus papás vivían lejos y no podían ayudarla mucho. «¿Sabe qué, señora?», me dijo cuando ya nos íbamos. «Ojalá mi mamá fuera como usted, siempre dispuesta a ayudar sin estar regañando o criticando todo lo que hago». Sus palabras me acompañaron en el camino de regreso a casa. Esta muchacha que acababa de conocerme me veía como el tipo de madre que le hubiera gustado tener. Mientras tanto, mi propia hija me veía como un obstáculo para sus planes, como alguien que existía únicamente para resolver sus problemas. El sábado por la mañana, mientras limpiaba mi casa cantando una canción de José Alfredo Jiménez que no había cantado en años, alguien tocó a mi puerta. Al abrir, me encontré con una sorpresa que no esperaba. Era Sofía, mi nieta, pero no venía con Paloma. Venía con Jorge. «¡Abuela!», gritó mi nieta, saltando a mis brazos con esa energía pura que solo tienen los niños. Jorge se veía incómodo, nervioso. «Doña Carmen, Paloma no sabe que vine. Sofía ha estado preguntando mucho por usted, llorando en las noches diciendo que quiere visitarla. Yo no pude negarle esto». «Pase, Jorge. Sofía, ¿quieres que te haga unas quesadillas?» «Sí, abuela, de las que tú sabes hacer con el queso que se derrite». Mientras preparaba las quesadillas, Jorge y yo hablamos en voz baja en la cocina. «Doña Carmen, Paloma está muy mal.
no come, no duerme, está aterrada de ir a la cárcel. Jorge, yo no puedo hacer nada por eso. Ella tomó sus decisiones. Lo sé, doña Carmen, y también sé que usted tiene razón. Yo debí haberla detenido cuando empezó con todo esto, pero me daba miedo contradecirla, me daba miedo que se enojara conmigo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues voy a buscar otro trabajo de medio tiempo. Voy a tratar de juntar el dinero para pagarle a usted, aunque sea de poquito en poquito. Jorge, yo ya no quiero que me paguen. Quiero que se resuelva legalmente. Que quede claro que yo no debo nada. Entiendo, y se lo agradezco. Porque si usted hubiera aceptado que le pagáramos de a poquito, Paloma nunca hubiera aprendido. Jorge se quedó una hora más, viendo cómo Sofía y yo cocinábamos juntas, cómo le enseñé a hacer tortillas, cómo jugamos con masa mientras esperábamos que estuvieran listas las quesadillas. Doña Carmen, me dijo cuando ya se iban, yo sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero ¿podría seguir viendo a Sofía de vez en cuando? Ella la necesita, y francamente, creo que usted también la necesita. Miré a mi nieta, que había quedado con harina en la cara y una sonrisa enorme. Por supuesto, Jorge. Sofía siempre será bienvenida en mi casa. Esa noche, mientras lavaba los trastes que habíamos ensuciado cocinando, me di cuenta de algo hermoso. Por primera vez en mucho tiempo, había disfrutado completamente de la compañía de alguien sin estar preocupada por segundas intenciones, sin preguntarme qué me iban a pedir después, sin temer que alguien estuviera planeando aprovecharse de mí. Sofía me había visitado porque quería hacerlo, porque me extrañaba, porque le gustaba estar conmigo. Jorge me había traído a mi nieta sin pedirme nada a cambio, reconociendo sus propios errores y los de Paloma. El domingo decidí hacer algo que había estado posponiendo durante meses. Limpié y reorganicé el cuarto que había sido de Paloma. Guardé en cajas toda la ropa que había dejado, todos los objetos personales que ya no usaba, todos los recuerdos de una hija que ya no existía. En su lugar, convertí ese espacio en un cuarto de costura. Saqué mi vieja máquina Singer que había pertenecido a mi madre. Instalé una mesa cerca de la ventana donde entraba buena luz. Organicé mis hilos y telas en cajoneras que compré con mis propios ahorros. Por primera vez en años, ese cuarto se sintió útil, se sintió mío. Se sintió como un espacio de creación en lugar de un altar a la nostalgia. Esa noche, mientras probaba mi máquina de coser haciendo algunas servilletas nuevas para mi cocina, me di cuenta de que estaba silbando. No recordaba la última vez que había silbado mientras trabajaba. Me estaba enamorando de mi propia vida otra vez. 6 meses después, mientras preparaba café en mi cocina una mañana de abril, escuché que alguien tocaba suavemente a mi puerta. Era un toque diferente al de antes. Respetuoso, casi tímido. Al abrir, me encontré con Paloma. Pero no era la misma mujer que había gritado y amenazado en mi sala hacía medio año. Esta Paloma tenía ojeras profundas, había perdido peso, y algo en su postura me recordó a la niña insegura que había sido antes de convertirse en la mujer manipuladora que llegué a conocer. «Ma», me dijo con una voz que apenas era un susurro. «¿Puedo pasar? Solo 5 minutos. No vengo a pedirte nada». La dejé entrar, pero esta vez no le ofrecí café. Esta vez yo mantuve el control de la situación. «El juez dictó sentencia ayer», me dijo, sentándose en la orilla del sofá como si no se sintiera con derecho a ponerse cómoda. 2 años de prisión, pero con libertad condicional si cumplo con el servicio comunitario y pago una reparación del daño. ¿Cuánto es la reparación? 50,000 pesos. Los bancos ya cancelaron el resto de las deudas cuando se confirmó el fraude. 50,000 pesos. Mucho dinero para ellos. Pero al menos era una cantidad que Jorge podría reunir trabajando duro durante 1 año o 2. «Ma, vengo a pedirte perdón. No perdón para que me disculpes, sino perdón para que sepas que entiendo lo que hice, que entiendo por qué tomaste las decisiones que tomaste». Me quedé callada, esperando. Ya había aprendido que las palabras de Paloma podían ser trampas disfrazadas de arrepentimiento. «Estos 6 meses han sido los peores de mi vida», continuó. «Pero también los más clarificadores. Tuve que conseguir trabajo porque Jorge no podía mantener la casa él solo. Tuve que aprender a vivir con menos dinero. Tuve que explicarle a Sofía por qué su abuela ya no nos visitaba». «¿Qué le dijiste?».
Al principio le mentí. Le dije que estabas enojada sin razón, que eras muy orgullosa, pero Jorge me enfrentó. Me dijo que si quería que Sofía me respetara cuando fuera grande, tenía que decirle la verdad. Paloma se limpió los ojos con un pañuelo arrugado que sacó de su bolsa. Le conté todo, ma. Le expliqué que había usado tu nombre para sacar dinero, que había mentido, que había roto tu confianza. ¿Sabes qué me dijo? ¿Qué te dijo? Me preguntó si yo me enojaría si ella usara mi nombre para comprar cosas sin pedirme permiso. Y cuando le dije que sí, me contestó: entonces entiendo por qué la abuela está enojada contigo. No pude evitar sonreír un poco. Mi nieta de 8 años había entendido en 5 minutos lo que Paloma había tardado 6 meses en comprender. Ma, no vengo a pedirte que me perdones para volver a ser como antes. Sé que eso es imposible. Rompí algo que no se puede reparar. Pero quería que supieras que ahora entiendo que tú no eras mi enemiga. Eras la única persona que me quería lo suficiente para decirme no, cuando necesitaba escucharlo. Esas palabras me llegaron profundo, porque era exactamente lo que había esperado que ella entendiera algún día. También quería decirte que te admiro. Nunca pensé que tendrías el valor de enfrentarte a mí, de defenderte, de mandarme a la cárcel si era necesario. Siempre creí que tu amor por mí era incondicional, y confundí eso con que podía hacer lo que quisiera contigo. Mi amor por ti sigue siendo incondicional, Paloma, pero mi disponibilidad para que abuses de mí, esa sí tiene límites. O se quedó callada un largo rato procesando mis palabras. ¿Crees que algún día podremos tener una relación diferente? No como antes. Pero, ¿algo? Eso depende de ti, mija. De que demuestres con hechos, no con palabras, que has cambiado realmente. ¿Cómo puedo demostrarlo? Viviendo tu propia vida sin necesitarme, pagando tus propias cuentas, criando a Sofía sin usar mi dinero, visitándome porque quieres verme, no porque necesitas algo de mí. Está bien, ma. Entiendo. Se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta se volteó. Una última cosa. Jorge me dijo que has estado viendo a Sofía los sábados. Quiero que sepas que me da mucho gusto. Ella te necesita. Y francamente, después de todo lo que pasó, creo que tú la necesitas también. ¿No te molesta que la vea sin tu permiso? Me molestaba antes, cuando creía que me pertenecías. Ahora entiendo que Sofía tiene derecho a tener una relación contigo independiente de mis errores. Después de que se fue, me quedé sentada en mi sala por mucho tiempo, procesando esa conversación. Por primera vez en años, había hablado con mi hija como dos adultas, sin manipulación, sin chantajes, sin promesas vacías, solo dos mujeres reconociendo la realidad de lo que había pasado entre ellas. Esa tarde, mientras cosía unas cortinas nuevas para mi cuarto de costura, reflexioné sobre todo lo que había vivido en el último año. Había perdido la ilusión de la hija perfecta que creía tener, pero había ganado algo mucho más valioso: el respeto por mí misma. Había aprendido que el amor sin límites no es amor, es complicidad, que perdonar no significa permitir que te lastimen otra vez, que la familia no es quien comparte tu sangre, sino quien respeta tu dignidad. El sábado siguiente, cuando Jorge llegó con Sofía para nuestra visita semanal, mi nieta traía un dibujo nuevo. Esta vez nos había dibujado a las dos en mi cuarto de costura, ella aprendiendo a usar la máquina y yo enseñándole. Abuela, ¿es cierto que mi mamá hizo cosas malas con tu dinero? Sí, mi amor. Tu mamá cometió errores muy grandes. ¿Por eso ya no vives con nosotros? No, mi cielo. Yo nunca viví con ustedes. Yo siempre he vivido en mi casa. Ah, pero mi mamá dice que antes tú hacías muchas cosas por nosotros que ahora ya no haces. Es verdad. Antes yo pagaba cosas que no me correspondía pagar. ¿Y ahora ya no? Ahora tu mamá y tu papá pagan sus propias cosas, como deben hacer todos los adultos. Sofía se quedó pensando mientras cosíamos juntas. Abuela, ¿tú crees que mi mamá va a aprender a ser mejor? Eso espero, mi amor. Y si no aprende, tú puedes aprender de sus errores para no cometerlos cuando seas grande. ¿Qué errores no debo cometer? Nunca uses el nombre de otra persona sin su permiso. Nunca tomes cosas que no son tuyas. Y nunca, nunca lastimes a alguien que te quiere, como tú me quieres a mí, exactamente como yo te quiero a ti. Esa noche,
Después de que Jorge y Sofía se fueron, preparé una cena especial para mí sola. Hice mole poblano desde cero. Puse mi mesa bonita con el mantel bordado que había hecho mi madre. Encendí velas. Y me serví una copa del vino que había estado guardando para una ocasión especial. Me di cuenta de que no necesitaba esperar a que llegara una ocasión especial. El simple hecho de estar viva, de tener mi casa, de haber recuperado mi dignidad, de poder disfrutar la compañía de mi nieta sin que nadie me chantajeara emocionalmente, eso ya era suficientemente especial. Mientras cenaba a la luz de las velas, pensé en todas las mujeres que conozco que están pasando por lo mismo que yo pasé. Mujeres que se sacrifican infinitamente por hijos adultos que las ven como recursos en lugar de personas. Mujeres que confunden el amor con la disponibilidad ilimitada. Mujeres que tienen miedo de decir no, porque creen que van a perder el cariño de su familia. Y quise decirles lo que yo había aprendido, que el amor verdadero sobrevive a los límites, que los hijos que realmente te aman van a respetarte más cuando te respetes a ti misma, que la soledad de vivir con dignidad es infinitamente mejor que la compañía de quien no te valora, que nunca es demasiado tarde para empezar a tratarte con el cariño que mereces. Esa noche, por primera vez en décadas, me fui a dormir completamente en paz conmigo misma, sin culpas, sin miedo, sin resentimientos, solo con la tranquilidad profunda de quien finalmente aprendió a quererse. Y entonces supe que había valido la pena. Todo el dolor, toda la confrontación, toda la pérdida, había valido la pena para llegar a este momento de paz completa conmigo misma. ¿Alguna vez has vivido algo así? ¿Conoces a alguien que haya tenido que defenderse de su propia familia? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, déjame tu like y suscríbete al canal, porque tal vez alguien más necesita escuchar que está bien defenderse, que está bien poner límites, que está bien exigir respeto. Hasta la próxima historia.